dice la palabra de Dios, lo primero que dice es que antes de todo lo demás, de rumores de guerra, de terremotos, lo primero que Jesús les dice a sus discípulos: no dejen que nadie los engañe. Y ese es el principio que Satanás ha operado desde el huerto llamado Edén, donde Dios plantó a Adán y a Eva. Y lo primero que Satanás quiere en este tiempo, de una manera más fuerte, viene con más fuerza, porque Él es el padre de la mentira y Él quiere engañarnos al creer malos conceptos, al creer pues verdades a medias o creer desde mi contexto. A veces desde mi contexto veo la vida, siempre, obviamente, desde mis raíces, desde mis vivencias, pero dice que nadie los engañe. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar preparados para no ser engañados, creyendo muchas cosas falsas que la gente quiere, que Satanás quiere que tú creas mal a través de personas, a través de eh, malas predicaciones. Es también la realidad, a través de, ya si un influencer te dice algo en la red social, alguien, un influencer, tú ya crees más a lo que ves en un TikTok, a un Instagram, que lo que es el evangelio revelado. El evangelio revelado siempre trae un fruto, un fruto. Dice en Proverbios, hemos estado hablando, vamos a Proverbios, hemos estado hablando muy insistivamente en la sabiduría, porque la sabiduría puedes tener mucha fe y está bien, pero la sabiduría es la única que nos va a proteger en este tiempo malintencionado final, en esta recta en la cual estamos viviendo todos, porque Satanás, yo les comentaba esto en las diferentes pláticas de la semana, diferentes reuniones que tengo. Satanás sí no puede engañarte a ti o atraparte con la adicción, si ya superaste la adicción, si ya superaste algún tipo de batalla que siempre estaba ahí, y si Satanás sabe que ya no te puede atacar por medio de eso, Satanás te va a querer atrapar con el tiempo, va a querer que no tengas tiempo de iglesia, te va a dar más trabajo para que no tengas tiempo de estar aquí, para que no tengas tiempo de reunirte, de congregarte, para que no tengas tiempo de orar. Llegas a tu casa cansado y no haces tu devocional, sino te tiras a la cama porque lo que quieres es descansar, porque estás trabajando demasiado. Pero si no está la sabiduría, no vamos a entender cuando Satanás está engañando. A veces todo lo interpretamos mal o lo vemos al revés. Hemos estado hablando mucho de la sabiduría, porque no necesitas entender para creer, sino creer para entender. Y creer para entender es Jesús. Pero Jesús, hemos estado aprendiendo qué significa ver a Jesús. Hemos estado aprendiendo qué significa estar en Jesús o en Cristo. Eso es importante porque decimos viendo a Jesús, pero ¿quién es Jesús? ¿Qué significa ver a Jesús? ¿Qué significa no voltear a la derecha ni a la izquierda? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Y todas estas verdades, si no las comprendemos a través de la sabiduría, vamos a seguir creyendo y muchos conceptos equivocados. Muchas de las cosas no es que al Espíritu Santo, cuando le pregunto y digo: Señor, ¿por qué cuando tú sanas a alguien de cierta enfermedad, no debería regresar eso? ¿Por qué si tú libraste a alguien de una adicción, por qué regresa eso? Si lo que tú haces es una realidad, es una verdad. ¿Están conmigo? Y esas preguntas, y digo: ¿qué pasa en esto, no? Pero entonces viene Proverbios, que es la sabiduría. Hemos estado hablando de estos conceptos, de la sabiduría que necesitamos todos nosotros para nuestra vida diaria, para permanecer en Jesús, para no voltear a la derecha, a la izquierda.
y para entender lo que Dios está trabajando hoy por hoy, estamos entrando a una nueva estación de natural que se llama ¿cómo? Estamos en el 1 de marzo, ¿verdad? Y en el 21 de marzo que entra, estamos a punto de un cambio de estación. Y en nuestra vida son cambios de estaciones. Yo les digo temporadas, pero son cambios de estaciones naturales, necesarias e importantes para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Ahora, no estoy diciendo que te enfoques en ti. Siempre hemos enseñado a nosotros a enfocar todo ¿en quién? En Cristo. Nosotros como pastores, nuestra responsabilidad no es enseñarte a que me veas a mí, sino que tú veas a Cristo. Y a través de la sabiduría es cuando empezamos a comprender y a ver, por ejemplo, un falso profeta, un profeta falso, cómo se identifica la sabiduría. En Mateo 24 dice que nadie os engañe, que nadie te engañe. Por ejemplo, el Dios en el Antiguo Testamento, que sabemos que el Antiguo Testamento es la revelación del Nuevo Testamento porque aprendemos a ver a Jesús, ¿verdad que sí? Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba siendo picado por serpientes, ¿se acuerdan? Y morían. ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Que haga un qué? Ajá. ¿Que haga qué? ¿Se escucharon? ¿Saben qué le dice Dios a Moisés? Haz un poste, levanta un poste y pone una serpiente de bronce. Cuando le pique a alguien, y para que no muera, lo único que tiene que hacer es voltear y ver la serpiente de bronce. ¿Qué pasaba? No moría. Y esa es una sombra del Nuevo Testamento cuando Jesús habla de sí mismo acerca de ese acontecimiento. Por eso el antiguo es una revelación del nuevo y es una sombra del nuevo, y el nuevo es la revelación del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Entonces, ver a Jesús, permanecer en Jesús, es vida siempre, es un equilibrio en nuestra vida y es un crecimiento que Dios nos dejó. Gracias a Dios somos privilegiados todos nosotros, cosa que nadie del tiempo antiguo tuvo el privilegio que nosotros tenemos, que es tenemos una Biblia hoy por hoy. Tú y yo ya tenemos la voz hablada de Dios a través de las Escrituras. ¿Están conmigo? Tenemos un arma poderosísima. Ni siquiera en Hechos, la iglesia primitiva tenía la Biblia como tú y yo la tenemos. Tenemos un gran privilegio, iglesia, hoy por hoy, como para ser engañados. Pero aún así la Biblia dice y advierte, aún los escogidos serán engañados en los últimos tiempos. ¿Quién quiere ser libre de caer en un engaño así? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Y yo te estaba hablando, se me vino esto de un profeta, ¿no? El profeta realmente, a veces juzgamos una profecía no tan certera, pero eso no significa que sea un mal profeta. Realmente Dios lo que nos dice es que no juzguemos al profeta, sino a la profecía. Pero por ejemplo, una característica de un profeta que engaña es alguien que busca seguidores para sí mismo. Que busca seguidores para sí mismo, busca ser el centro de la atención, y nunca te enseña ver a Jesús. El centro, nosotros los que enseñamos la palabra,
líderes y nosotros no enseñamos a ve al pastor, ve cómo el pastor está guapo, ve cómo el pastor, o sea, no es ver al más hermoso, al pastor de pastores, es Jesús. En este tiempo nosotros necesitamos enseñar eso, a ver a Jesús, porque eso es lo único que te va a dar vida. Yo no puedo darte vida, pero el que está dentro de ti sí. Y necesitamos aprender a liberar esa vida, ese Espíritu Santo en nosotros. Pero todo esto, iglesia, para comprenderlo y vivirlo y experimentarlo, necesitamos mucha sabiduría. Si hay algo que te va a proteger en esta vida, es la sabiduría. Y eso es bíblico porque está en Proverbios 4 en versión NTV. Dice en Proverbios 4, verso 4, mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y dice, y morirás. ¿Qué dice? ¿Cuántos quieren vivir? Vámonos al contexto. Dice, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos. Estamos viendo los principios para vivir. Dice, adquiere sabiduría, adquiere autos, negocios, dinero, casas, posesiones, ¿verdad que sí dice? No, ¿qué dice? Adquiere sabiduría, desarrolla el desequilibrio, no el buen juicio. No te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella, ¿quién? Te protegerá, ámala. Y ella, ¿quién? Te guardará. Vean lo que hay en la sabiduría cuando tú la encuentras, cuando tú la sigues, cuando tú la amas, cuando tú la atesoras, cuando tú la persigues, cuando eres intencional, cuando haces a un lado todo lo secundario de la vida que el mundo le llama lo esencial de la vida, que son las cosas, es lo material, el quiero ser más rico. Es natural pensar eso, es natural, no juzgo eso porque nadie de nosotros queremos vivir escasez. Ninguno de nosotros queremos vivir en necesidad, en pobreza, en enfermedad. Ninguno de nosotros queremos que nos falten cosas. Es natural, no juzgo eso. Está bien pensar eso, está bien, pero no es lo esencial. Vamos a lo esencial para poder vivir lo demás. No des la espalda a la sabiduría. ¿Qué es dar la espalda a la sabiduría? En Proverbios 1, capítulo 8, perdón, de Proverbios, alguien que quiere sabiduría, que quiere desarrollar la sabiduría, yo le voy a dar una clave para desarrollar la sabiduría en su vida. Lo primero que necesita para desarrollar sabiduría, ¿quieres saber qué es? Porque es importante esto. Lo vimos la semana pasada o lo vimos en las masterclass de las 7:30 de la mañana de la semana pasada, no, creo que la semana pasada. Lo primero que usted necesita es aprender a escuchar. Es lo primero. Aprender a escuchar. Escuchar. Si no escucha a Dios, necesitas aprender a escuchar a una persona. Alguien que esté encima de usted. Un líder espiritual, obviamente. Primero un líder espiritual. Porque la sabiduría que estamos hablando no es natural. No es de este mundo, como dice en Santiago, que la sabiduría de este mundo es, Dios la describe así, la sabiduría es terrenal, es animal y diabólica. Así es como Dios interpreta la sabiduría del mundo. Terrenal, animal y diabólica. Vean cómo esa sabiduría que es muy audaz,
muy hipócrita, muy malintencionada, con un fin de sacar ventaja solamente para mí, a consta de pasar por encima de quien sea. Pero la sabiduría que viene del cielo, del mismo Padre que nos ha dotado a nosotros a través del Espíritu Santo que tiene cada uno de nosotros a través de creer en Jesús, toda esa sabiduría que está dentro de nosotros, tenemos que empezar como cuando mete uno una mano y sacar, abrir la cajita y ver lo que está, lo profundo que tenemos en nosotros para que empiece a desarrollarse. La sabiduría, lo primero viene por aprender a escuchar. Sí, necesita escuchar. Y antes de seguir con necesita escuchar, ahorita la pastora nos ha dado desde el viernes Mateo 13 en NTV, verso 12. Dice, a los que, Mateo 13, verso 12. ¿Por qué perdemos muchas cosas? ¿Por qué caemos en donde mismo? Si Dios ya nos sanó, ¿por qué caemos a donde mismo? Si Dios ya me liberó, ¿por qué caemos en lo mismo? Si Dios ya había sanado mi matrimonio, ¿por qué caemos en lo mismo? ¿Sí me explico? Entonces, Mateo 13, 12 dice, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas palabras, estas parábolas, decía Jesús, el 13. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Quiero decirte algo, que venir a la iglesia no es un drive-thru. Venir a la iglesia no es un drive-thru. ¿Qué es un drive-thru? Comida para llevar. Es decir, quiero llegar rápido porque me tengo que ir. Rápido porque tengo cosas que hacer. Rápido porque es más importante lo demás que Cristo. Lo de Dios me aburre. Necesito generar dinero. Vámonos. Necesito estar con la familia porque ya, necesito. Eso es falta de sabiduría. Eso causa un tropiezo en tu vida. Y eso hace que caigas una y otra vez. Y luego malinterpretamos la palabra cuando decimos, es que el justo cae, ¿cuántas veces? Pero aún será levantado. Claro, nos equivocamos, pero la equivocación no significa o sea, la necedad es diferente a la equivocación. El ser necios es diferente a la equivocación. A veces la necedad la queremos cubrir con, es que nadie es perfecto. Pero la necedad viene de la falta de entendimiento de las enseñanzas y de la revelación de quién es Cristo. ¿Están conmigo? Sabiduría te lleva a priorizar bien tu vida diaria. A priorizar bien tu vida diaria. La sabiduría te posiciona correctamente en tu relación con Cristo. La sabiduría llena vacíos. La sabiduría te va a complementar en decisiones tan importantes que está en juego tu destino, está en juego tu propósito, está en juego tu matrimonio, está en juego negocios, está en juego relaciones, está en juego todo. Y la falta de sabiduría es la necedad. ¿Qué es necedad? Necedad. Yo comentaba algo hace una semana y vuelvo a decir esto, y se los digo bien, no me estoy jactando de esto, porque finalmente hubo un proceso y en ese proceso hubo dolencias, en ese proceso hubo pues muchas cosas, porque en el proceso siempre te va a pegar al ego. El proceso siempre le va a pegar a todos nosotros somos bien orgullosos. Todos. No hay nadie que diga que no. Todos somos bien orgullosos, somos arrogantes, somos soberbios.
en diferente medida, pero todos, absolutamente todos. ¿Están conmigo? Lo primero que hace Dios en los procesos, cuando no lo entiendes, te enojas, te frustras, le echas la culpa a tu esposa o a tu esposo, le echas la culpa a la falta de economía, a la falta de trabajo, al tiempo, no tengo tiempo, estás todo el tiempo, todo el día siempre cansado y viene depresión, es todo el desánimo y todo el mugrero que nos hunde a nosotros. Recuerden, Jesús lo primero que dijo a sus discípulos, que en los últimos tiempos no se dejen engañar. Eso es bien importante, no se dejen engañar. Y en todos estos procesos que yo les he dicho, yo puse un año de 1997 hasta hoy, pero quítenle 2026 menos 6, 2020, ¿verdad? En el 2020 que comenzamos iglesia, veníamos en un proceso de servicio nosotros, ¿cuánto es 1997 al 2020? ¿Cuántos años es? ¿Cuántos? 23. 23 años sirviendo en la iglesia desde el altar, sirviendo domingo tras domingo, 2 cultos igual por día, sin faltar por cualquier tontería, porque inclusive enfermo, iba y me inyectaba dexametasona con eucalipto en las mañanas para poder cantar los domingos. No estoy diciendo que lo hagan, yo lo hacía porque venía de mi corazón, querer servir siempre a Dios. Y con lo que comienza con una pasión, porque te gusta la música, me encantó tocar la guitarra acústica, eléctrica, en la alabanza, y es una pasión por servir, y me encantó y me enamoré del servicio. Y después me enamoré de Jesús cuando vino una seducción, un encuentro con Jesús. Pero en todos estos años uno se equivoca, claro, comete errores. Uno no estoy vendiendo golpes de pecho pero en todo este tiempo, ¿por qué te hablo esto? Porque quiero que otra vez llegar al punto donde tú puedas despertar a través de la palabra y puedas descubrir y puedas recalibrar tu vida, porque tú decides si quieres ser recalibrado o quieres seguir en la necedad de sentirte víctima todo el tiempo, de sentirte como te sientas. Yo puedo sentirme, no sé, que fui víctima y no minimizo tu problema. Seguramente fue un problema muy grande de chico, pero Jesús es la solución. Y si tú te estacionas mentalmente en aquel año de tu dolor, de tu abandono, de la situación tan dura que viviste, si no sales de ahí, de esa esclavitud mental de hace muchos años, aunque estés en el 2026, sigues posicionado allá. Pero el Señor Jesucristo es nuestra puerta, es el camino, es la verdad y es la vida. Y el crecimiento para llegar al destino y al propósito, porque yo voy caminando hacia un fin. Yo les decía, si tú no sabes hacia dónde Dios te lleva, no te vas a dar cuenta cuando ya hayas llegado. Y si no te vas a dar cuenta cuando ya llegaste, vas a seguir viviendo así nada más, así, sin saber qué onda con la vida. ¿Están conmigo? Entonces, en los procesos de desarrollo, de crecimiento, de estar sirviendo tantos años en una misma posición, ante una misma autoridad, ante una misma sumisión, ante un mismo respeto, en todo ese aprendizaje que uno va aprendiendo y desarrollando y creciendo de adolescente a joven, pero también espiritualmente, siendo formado, cada día siendo formado, te va a posicionar, Dios te va a posicionar a entregarte y a que vivas
el plan que Él diseñó para tu vida. Pero si no hay sabiduría, hablábamos algo ayer también con otras personas, que ahorita la iglesia se convierte en tu universidad y tienes un privilegio, te lo voy a decir bien, que a mí me faltó ese privilegio de que me enseñaran sabiduría. Porque vienes a la iglesia pero no sabes ni para dónde vas, ni hacia dónde te diriges o hacia dónde Dios te quiere llevar. ¿Te vas a casar como para qué? ¿Quieres un trabajo? Claro, pues para vivir mejor, para tener todo, es válido 100%. Pero después de que tengas todo en tu trabajo, ¿para qué más? Te casas porque te enamoras, te gusta, está bien, pero como para qué más? Estamos en la alabanza, amamos a Dios, como sí, pero como para qué más? Estamos en la iglesia sirviendo, pero como para qué más? ¿Me explico? Iglesia, los noto, están concentrados, ¿verdad? No están dormidos. Me regreso a Proverbios 4 y quiero empujarlos, motivarlos a través de la palabra, empujarlos a que den pasos de crecimiento, pasos correctos. El mundo te dice, es necesario equivocarte para crecer, y sí es cierto, pero vamos a leer la palabra, vamos a ver qué dice las escrituras. ¿Están conmigo? Ok, vamos al 4:6. No des la espalda a la sabiduría. O sea, yo no necesito la iglesia. Yo, no hombre, yo soy tan fregón que yo no necesito la iglesia. Yo con 10 minutos y ya, porque llevo prisa. Tengo mucho más experiencia, más años que tú, pastor. No hombre, si supieras mi vida, te enseñaría. Yo creo que sí. No cabe duda. Pero vamos a hablar de la sabiduría, que ni siquiera es mía, es de Él. Y nos está diciendo, no des la espalda a la sabiduría, pues ella, ¿qué? Ámala y ella te guardará. Recuerda, la sabiduría nos va a proteger, pero te dice, ámala y te va a guardar. O sea, la sabiduría protege y nos guarda, ¿verdad que sí? Y luego el 7, adquiere sabiduría, es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla el buen juicio. ¿Qué necesitamos desarrollar? El buen juicio es parte del fruto del Espíritu, un dominio propio, la fe, el amor, etcétera, etcétera. Si valoras la sabiduría, el 8, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. A veces queremos auto honrarnos, autonombrarnos, queremos autobrillar. Y puedo entenderlo, pero no está bien. Pero ¿qué necesitas tú valorar? ¿Qué? Valora la sabiduría. Si tú la valoras, la sabiduría, hay una consecuencia maravillosa de valorar la sabiduría. Ella te va a engrandecer a ti. La sabiduría te va a engrandecer a ti, a ti, a ti. Nos va a engrandecer la sabiduría. Yo decía algo y lo voy a decir otra vez. Estábamos hablando, mi esposa nos hablaba de David a las 7:30 de la mañana. En todo este tiempo que yo serví, desde ese entonces hasta aquí, pues aprendí obediencia, claro. Aprendí porque cuando estás siendo formado, lo primero que bota de tu corazón es el ego, el orgullo. No quiero, yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan, ¿sí o no? Las cosas siempre queremos que se hagan a mi manera y no queremos como que no me digas cómo hacerlo, yo sé cómo hacerlo. No me digas, yo sé, saco mis propias conclusiones, pero eso es darle la espalda a la sabiduría porque no estoy escuchando. Todo este tiempo donde a mí me daban instrucciones, donde a mí me decían, te vas a poner esta camisa roja o esta camisa amarilla, parecía grupero. A mí me chocaba eso.
parecía licenciado. O sea, bien, con todo respeto, con la camisa así. Yo era talla XS y me daban una L. En aquel entonces se veía mal porque no se usaba el oversize. Ahorita ya se usa, pero en aquel entonces me veía mal. Pero ahí estaba. Ahorita se estaba riendo mi esposa por eso. Pero ahí estaba, obedeciendo esa parte. Obedeciendo esa parte. Y una vez presté mi guitarra acústica a alguien. La acababa de comprar. Se la presté a alguien cuando era adolescente. Y la olvidó en el taxi en la cajuela. Yo llegué porque era la alabanza un domingo, esperaba mi guitarra. Y llegaron. Ja, 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 se me olvidó en el taxi. Ja, 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 ja. Y yo, pues, está bien, pero pues, háganmela. Perdónala, perdona, perdona, ya, pues ya pasó, perdona eso. Yo me quedé. ¿Es en serio? ¿Qué creen que tuve que hacer? ¿Cuesta la formación? Sí cuesta. Cuesta mucho. Pero desde 1997 al 2020, ¿cuántos años dijimos que eran? Surge algo, iglesia, en la formación. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Está viendo el corazón. Está viendo el corazón. Está viendo lo que nadie ve. Está viendo lo que te autocastiga o lo que te condena a ti mismo. A veces es tu propio corazón. Pero Dios está viendo tu corazón. En todo este tiempo, Dios está viendo tu corazón. Por eso, yo les decía algo, y lo vuelvo a decir porque quiero que lo abracen esto. Y de repente Dios se le ocurre ungirnos a nosotros como pastores. Y aún así no entendía porque no me daban sabiduría. Nadie me empujó hacia donde Dios me estaba llevando. Por eso yo los estoy enseñando. Yo les digo a los jóvenes, yo los voy a empujar, pero el que quiera aprender. Y lo primero del que quiera aprender, necesita saber escuchar. Para adquirir, por eso yo no me puedo acercar a los necios, perdónenme, pero nomás no puedo enseñar a los necios, porque el necio no va a querer aprender. Un necio no quiere escuchar. Un necio le saca la vuelta a la sabiduría y a la corrección. Pero el que es sabio busca a alguien que lo instruya, a alguien a quien escuchar, a quien obedecer, y va a empezar a desarrollar la sabiduría. Están muy serios. No hay gritos de fuego ahora. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Pero si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. La sabiduría trae un precio, trae un regalo. Es ese. Te pondrá una hermosa grinalda, una diadema de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo. Y tendrás una buena y larga vida. No tienen por qué regresar. Estamos en una guerra espiritual día con día, sí, porque Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Hay oposición todo el tiempo? Sí, hay oposición todo el tiempo. Pero aquí dice, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Yo te doy la instrucción de lo que hay que hacer.
Si no logras escuchar la voz del Espíritu Santo, estás leyendo la Biblia. Pero si ni siquiera lees la Biblia, acércate a la iglesia y escucha las instrucciones que se te da a través de las enseñanzas, de la predicación, de la ministra. Escucha. Porque si no escuchas, vas a seguir en la posición de desanimado todo el tiempo, de víctima todo el tiempo, o lo contrario, arrogante, soberbio, lo que sea. Pero ¿qué necesitamos? Escucha y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Aférrate a esta palabra. ¿Quién quiere tener una vida buena y larga? Porque pueden tener una vida larga pero no buena. Pero aquí va en conjunto una buena y larga vida. Por eso, alguien que es intencional se está llenando de sabiduría y empieza a ver desde otra óptica su vida y empieza a vivir su vida con Cristo. Pero hay algo poderoso en esto. El 11, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Y vean esto, el 12, me impacta el 12 porque dice, cuando camines, por lo que decía yo ahorita, el mundo te enseña que te equivocas y aprendes. Si es cierto eso, si es cierto, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, cuando camines, cuando corras, ¿qué? ¿Vas a tropezar? No vas a tropezar. No vas a concluir mal. No vas a concluir mal. No vas a concluir mal. Porque la sabiduría te va a decir, hey, no vayas a este lugar. La sabiduría te va a decir, hey, tú fuiste plantada en esta iglesia. Tú fuiste plantado en este lugar. Si tú te estás yendo por emociones, el que va a perder es el que no escuchó la sabiduría. Amén. Entonces la sabiduría va a hacer que no tropieces cuando corras. Entonces hay dos posiciones aquí. Pues, camina, pero si quieres correr, mientras estés en la atmósfera de la sabiduría, no vas a tropezar. Aleluya. Iglesia, aleluya. La sabiduría te dice, te necesito, Jesús, yo no puedo solo. Enséñame a cómo ser el líder de mi familia, cómo ser el esposo que no he podido ser, o el padre que no he podido ser, dando malos ejemplos a mis hijos desde hace 30 años, porque no he entendido la sabiduría. No me he alejado de esto de mi vida que me ha afectado durante años. Y por eso la gracia no se ha entendido correctamente. Se ha malentendido la gracia. ¿Quieren saber cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Voy a poner una imagen para que la vean. La diferencia entre la ley y la gracia es importante para que ustedes puedan. Ahí está la ley y la gracia. La gran diferencia. Para los que piensan que la gracia es licencia para pecar, no es así. No es así. Están viviendo en la ley, porque son las obras de la carne, es Gálatas 5. Siempre que se practica el pecado, trae muerte el pecado, porque la ley te va a demandar esto y el enemigo sí te puede tocar. La gracia, si te mueres, te vas al cielo. Te vas al cielo porque Él perdonó los pecados. Cristo ya perdonó nuestros pecados. Eso es poderosísimo. Él ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y los que no hemos cometido. Tenemos acceso a Dios a través de la sangre del Cordero. Y tenemos justicia. Pero cuando tú te posicionas en practicar las obras de la carne, pues, todos los que ya saben de la enseñanza que hemos dado, entonces te metes en la ley y la ley te va a demandar, porque Satanás era un querubín. Querubín en hebreo significa protector de la justicia.
Es decir, cuando Dios crea a sus querubines que cuidaran su justicia, ahí estaba Luzbel. Y él protegía la justicia, que es la rectitud, lo que no se debe de salir Dios de ahí. Y Satanás siempre quería, dice, yo quiero comprometer a ver a Dios, a ver cómo Dios reacciona, y voy a hacer que su hijo, al que más ama, a su creación que más ama, que era Adán y Eva, voy a hacer que fallen, porque quiero ver a ver cómo Dios compromete su justicia con ellos. Iglesia, ¿están escuchando? Y Satanás por eso dice, yo subiré al trono de Dios más alto, porque Satanás dice, voy a hacer que Dios se salga de su, quiero ver si Dios falla y hace algo fuera de su justicia, perdió también Dios, porque Dios no puede violar su propia palabra. Satanás cuidaba la justicia de Dios antes de ser un ángel caído. Y, y entonces llegó la ley y está la gracia. Tú y yo estamos, ¿en dónde? Fuimos perdonados, gloria a Dios. Somos salvos por gracia. Pero el Señor quiere enseñarnos a vivir en la gracia, porque eres salvo. Si mueres pecando, te vas al cielo por Cristo. Pero vas a vivir aquí lo que dice Santiago y lo que dice Gálatas. Si vives bajo la gracia, puedes equivocarte, el Señor te levanta. Pero bajo la ley es practicar las obras de la carne y la ley te va a demandar. Porque cuando estás practicando el pecado, es una puerta abierta donde entra Satanás y sí te puede tocar. Aunque te va a es bíblico, iglesia. Está en primera de Juan, en las cartas de Juan, segunda, tercera carta de Juan. No voy a entrar ahorita, estamos hablando de sabiduría. Estoy hablando de sabiduría. Quiero que despiertes a lo que estás escuchando, para que salgas del pozo en el que estás. Por eso dice, no se dejen engañar. No, hombre, dale rienda suelta a la vida. Fuimos perdonados, sí, pero el pecado te va a matar. Acuérdate que está la salvación almática, espiritual, físicamente, espiritualmente somos salvos, pero almáticamente tu alma, espiritualmente, si mueres vamos al cielo, pero tu alma, el Señor quiere salvar tu alma, tus emociones, todo, porque lo que ibas en el alma va a afectar el pecado va a afectar el cuerpo finalmente, lo va a matar, pero no des la espalda a la sabiduría, porque ella es la que te va a dar buena y larga vida, la sabiduría. Es que Dios es bueno, pastor, sí, Dios es bueno, pero es justo también. Y por eso nos está enseñando a vivir bajo la gracia, para que la ley no nos demande absolutamente nada, porque estamos en la gracia, estamos viviendo en el Espíritu, en el fruto del Espíritu y no en las obras de la carne. Todos, pastor, es que tú no sabes las tentaciones que yo vivo. Pastor, es que tú no sabes los deseos pecaminosos que vienen a mi vida. Pastor, es que tú no sabes. Pastor, es que tú no sabes. Te digo una cosa, ¿por qué dices que no sé? Si yo soy tan humano como tú. Soy tan humano como tú. Jesús era humano. Era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y Él nos dio la llave para vivir por encima de todos esos deseos, de esas pasiones desordenadas, para vivir en victoria, para vivir. Todas esas herramientas están en la iglesia, están en la Biblia, pero la iglesia te ayuda porque te desmenuza toda esta enseñanza para que tú concluyas correctamente. Cuando yo estaba recién casado, yo me tomé mi primer año de luna de miel con mi esposa. Le dije, yo no voy a ir a la iglesia todo un año, porque me la voy a pasar de luna de miel con mi esposa, ¿te acuerdas? No, para nada. Llegando, vámonos al culto, a servir, vámonos a hacer. Iglesia, gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Están conmigo?
¿Están aprendiendo algo? ¿Dios le está hablando a alguien o no? Por eso dice en 1 de Juan 3:6 que todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo aquel que sigue pecando no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe, dice. Estoy leyendo en Reina Valera 2015, 1 de Juan 3, verso 7. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. Di conmigo, mi medida de mi justicia es Jesús. La medida de nuestra justicia es Jesús. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es? No me vea feo a mí. Yo lo estoy leyendo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. La sabiduría te va a enseñar a comprender en qué posición estamos. No es para juzgarnos o para condenarnos, sino para liberarnos, para quitarnos un peso de encima y para entender qué es lo que Dios me está enseñando en esta temporada, en este preciso momento. A cada uno de nosotros Dios nos está enseñando algo, nos está formando algo. La pregunta es, ¿estás comprendiendo lo que Dios te está hablando en esta temporada o quieres seguir en la necedad de sentirte víctima, de sentirte estoy en la gracia, Dios me sigue amando? Sí, Dios te va a seguir amando, pero Dios aborrece porque el pecado, la maldad, porque vino el Hijo a pagar por el pecado y la maldad. El enemigo de Dios era el pecado que Él mató, que Él crucificó en la cruz del Calvario, a través de la muerte de Jesús y la resurrección. Y es algo que ya está ahí, pero algo que es enemigo de Dios, tú te acercas y lo abrazas, algo por lo que Jesús murió, y lo haces parte de tu vida. Cuando Jesús murió por eso en la cruz del Calvario, y eso que estás abrazando acarrea muerte a tu vida o acarrea maldición a tu vida, lo que sea el pecado. Pero el pecado fue perdonado, no lo tomes más. ¿Qué necesitamos, iglesia, para permanecer en esta libertad? Aferrarnos a Jesús desde la gracia, desde la justicia. Por eso ahorita leíamos y leemos, dice, y con esto estoy cerrando, 1 de Juan 2 en NTV, 1 de Juan 2, 15. Maravilloso Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso al Espíritu Santo? Y con esto cierro en 1 de Juan 2, versión NTV, 1 de Juan 2, NTV, verso 15 y 16. Con esto cierro. Ahí está, no amen. Primera carta de Juan 2. Ahí está. No amen a este mundo, dice Dios. Hoy nos está diciendo, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrecen. ¿Cómo, pastor? ¿Me estás diciendo que no ame al mundo entonces? El Señor te está diciendo, no ames las estructuras de este mundo. No abraces lo que el mundo te dice. El mundo te dice esto. Fíjate lo que te voy a decir. El mundo dice, tienes que envejecerte. ¿Y qué hace la persona? Ya estás grande, te tiene que doler todo. ¿Y qué pasa con las personas? ¿Cuántos creen que la gracia rejuvenece? ¿Sí lo creen? Porque Jesús es vida. Jesús es vida. Jesús es verdaderamente vida. Es vida. Es esperanza. Dice Dios, mira, no ames este mundo, lo que te ofrece.
Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Nada más quiero aclarar esto. No significa que Dios no te ame, sino cuando tú dejas y recibes su amor, cuando tú recibes su amor, te dejas amar por Él, te vas a dar cuenta que todo lo que antes tú buscabas para ser saciado, hoy no lo necesitas. Hoy no necesitas cosas para sentirte aprobada por personas, no necesitas cosas para quieres que la gente se sienta orgullosa de ti porque quizá te sientes desvalorizado y quieres sentirte valorado, quieres que alguien aplauda algo de ti, por eso haces esto y haces lo otro, quieres sentirte aceptado. Pero el mundo, Dios te dice, espérame, no ames las cosas de este mundo. Por eso dice, el que lo hace, no, dice, el amor del Padre no está en ustedes, porque no has querido, no lo quieres recibir. Pero si tú decides hoy decir, Señor, yo acepto tu amor, porque Él te ama incondicionalmente, solamente es cuestión que tú abras tu corazón y aceptar su amor. Si tú eres inundado de su amor, te vas a dar cuenta entonces que lo que a ti te faltaba y lo que buscabas y no encontrabas era sentirte amada por alguien. Y ese amor verdadero, incondicional, genuino, es Él. Es Él. Y cuando eres lleno de ese amor, dices, perdóname, Señor, yo ignoraba todo esto. Lo único que necesitaba era conocerte y que llenaras todo en mí, todo en mí. Y el 16, el siguiente verso dice, pues el mundo, vean lo que ofrece el mundo, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y número 3, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Un insaciable, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Vean mis trofeos. Wow. ¿Sabes qué es lo que enseñamos nosotros como líderes en la iglesia y el propósito de la iglesia? No es que me veas a mí, no que me veas a mí. Yo no tengo nada bueno que ofrecerte. Yo te voy a enseñar a ver a Jesús, el pastor de pastores, el que vale la pena seguir, al que vale la pena rendir nuestro corazón a Él, no a la religión, no a la doctrina, no al control, no a la manipulación, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único que ve los corazones, al único que da oportunidades, que restaura, que levanta y que da propósito y sentido, aunque nos hayamos equivocado. Él vuelve a levantarte y te dice, continúa, vamos hacia adelante, que yo no te condeno hoy. A alguien estoy hablando hoy en esta tarde. Nosotros enseñamos a ver a Jesús solamente a Cristo, solamente a Cristo, solamente a Cristo. No a mí, no a la palabra profética que suelto, sino ver a Cristo, solamente a Cristo, solamente a Él, solamente a Él. Porque cuando Él venga, Él va a venir. Él viene pronto. Él viene pronto ya por su iglesia. Él viene pronto. Va a ser un acontecimiento que la gente se va a asustar, los que se hayan quedado. Va a ser un acontecimiento terrible para los que se queden. Porque viene la persecución, todo lo que está escrito en la palabra. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras jamás pasarán. Eso significa que todo lo que está escrito se va a cumplir, lo creas o no. Él viene pronto por su iglesia y dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojo que vamos a ser arrebatados de este mundo. Cristo viene por su novia, que es la iglesia. La iglesia es todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón como el único y suficiente Señor de su vida. Todo aquel que ha decidido rendir su vida a Cristo con humildad, decir, Señor, yo no puedo, yo no sé, te necesito, pero aquí está mi corazón, Padre, aquí está mi vida, te la entrego. Quiero comenzar
a conocerte. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. ¿Cuántos necesitan a Cristo? Dile, te necesito, Jesús. Dile, te necesito, Jesús. Quiero conocerte. Quiero conocerte. ¿Por qué digo Jesús? Porque dice en las Escrituras, si me conoces a mí, vas a conocer a mi Padre. Y Jesús vino a mostrarnos el corazón del Padre al sanar a las personas, a liberar a las personas. Dios, ¿qué crees? No está enojado con nadie de nosotros. Lo único que quiere ahora es que comencemos a vivir bajo la sabiduría. La sabiduría te va a decir, hey, ya no pidas prestado, ya no tapes un pozo para que abras otro. La sabiduría te va a decir, espera, 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 porque mi provisión viene para tu vida. No metas las manos, espera, espera a depender de mí, aprende 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 a confiar en mí, aprende a confiar en mí, aprende a confiar en mí. No metas las manos porque lo vas a echar a perder una vez más. La sabiduría te dice, cállate, no te metas. Cállate, no te metas. La sabiduría te dice, escucha lo que estoy hablando, atiende y hazlo. La sabiduría te dice, ven, congrégate. La sabiduría te dice, aquí yo te planté en esta iglesia y aquí es donde tú vas a crecer y vas a encontrar verdadero propósito. No te vayas, permanece, permanece, porque te estoy formando un carácter que está haciendo una raíz profunda para cuando llegues a donde Dios te quiere llevar, no te derrites como chocolate a la primera que tengas un golpe de presión, un golpe de estrés, sino que permanezcas porque tienes raíces profundas en la fe, en la confianza, en el amor, raíces profundas de Cristo, no de religión, sino de Cristo, de esperanza, de paciencia, de amor, de profundidad, de fe, de sentido, de propósito. Y entonces vas a saber hacia dónde Dios va. Cuando todo se cierra, no te estreses, aprende a descansar en Él, conócelo, métete, lee las Escrituras, acércate, porque Dios te está enseñando un carácter que tú aprendas a vivir confiado en Él, que conozcas a Jesús, y eso cambia historias para siempre, iglesia. Cambia historias para siempre, para siempre. Las historias malas se repiten historias malas. ¿Por qué se tienen que repetir? ¿Por qué se repiten? ¿Sabes una cosa? Cuando tú empiezas a creer correctamente y conoces a Cristo, intencionalmente todo eso se rompe y tú comienzas una nueva historia. Yo recuerdo cuando me casé en chavillo, tenía 16 años. No se crean. Pero se me vino una palabra a la mente que no entendía. Pero se me vino esto a mi mente y lo guardé en mi corazón. Sigue guardado en mi corazón. Y ahorita van a saber qué palabra es. ¿Quieren saber? Ay, son metiches. Dios me dijo, y en una palabra me dice, vas a comenzar una nueva historia. Y yo me quedé así. Yo dije, pues sí, de la vida de soltero a la vida de casado. Pero ahora entiendo la nueva historia. Ahora entiendo la nueva historia que Dios me dijo hace muchos años. No lo comprendía, no lo entendía. ¿Cuántos quieren una nueva historia? ¿Cuántos? ¿De verdad quieres una nueva historia? Yo te invito a ponerte sobre tus pies en esta maravillosa tarde.